En la actualidad soy reciclador. Claro que yo me gasto son 2 o 3 horas. Pero entonces el trajín del pedal da hambre y y la otra es que uno se agacha y se coge. Ahí va perdiendo uno energía. Y la empujada. Primero, el desaparecimiento del hijo mío, de Adalberto Uribe. Hasta la presente de esa fecha, del 23 de febrero del año 94, desaparecido hasta la fecha, no hemos sabido nada. Y después, desplazado de Bolívar. Yo seguí el cultivo del cilantro, del cebollín, del tomate y otro, plátano y yuca. Estando allá, una tarde llegaron los helenos. El comandante era uno que le decían Paisa, que ya lo mataron. Nos llegó por la tarde y nos dijo, bueno, todos le damos 24 horas para que salgan. Y si no, no respondemos por la vida de usted. Salimos 64 familias en desplazamiento. Fui primero desplazada por el problema que me querían los paramilitares reclutar a mis hijos. Por esa razón tuvimos que irnos hacia Cúcuta. Y un homicidio de mi hijo mayor y la desaparición de Marlon. Dentro del proceso de reintegración, la verdad tiene un punto importante desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Desde allí, cada una de las personas que hicieron parte de los grupos de las autodefensas, por ejemplo, tienen que hacer un testimonio, tienen que contar la verdad de los hechos ocurridos y de su pertenencia al grupo armado ilegal. Ese es un compromiso que cada una de las personas tienen al firmar la 1424, que es la ley que los ampara, y desde allí se comprometen a decir la verdad. Decir la verdad en un principio fue difícil porque nosotros que fuimos comandantes a lo último terminamos aceptando en su mayoría los hechos por línea de mando. Pero para eso se crearon los patios de justicia y paz, donde estábamos concentrados todos los actores que estuvimos en determinados frentes, que nos acogimos a la ley, y así empezamos a reconstruir la verdad histórica desde nuestro punto de vista y lo que está a nuestro alcance. La Dirección de Acuerdos está encargada exclusivamente de adelantar o desarrollar el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y a la memoria histórica. ¿Qué es ese mecanismo no judicial? Es el compromiso que suscribieron los desmovilizados y las desmovilizadas de las Autodefensas Unidas de Colombia de contribuir a la verdad. Es un pensamiento unánime. Quienes queremos conocer es la verdad de los autores intelectuales. Lo más fuerte es que uno ha percibido de que los entes del Estado, los entes de seguridad, como el Ejército, como la Policía, que uno ha pensado que están institucionalmente constituidos para defender a la comunidad, a la sociedad. Y al darse cuenta de que ha sido todo lo contrario, que esos mismos entes que están allí para defendernos se han confabulado con los victimarios para victimizarnos a la sociedad civil. Está el señor Mario Jaime Mejía, alias El Panadero, que estuvo y participó en la masacre del 16 de mayo del año 98. Él tiene que contar su historia, su verdad.
Otro personaje que es muy importante en la reconstrucción de esta verdad, por poner otro ejemplo, es el señor Wilfred Martínez Giraldo, alias Gavilán, quien perteneció y fue mando del EPL y después ingresó a las autodefensas. Pero adicionalmente también hay sociedad civil que de una u otra forma en las versiones y diligencias que nosotros hemos rendido los hemos nombrado como personas que han participado o fueron autores determinadores para la ejecución de otras personas. Entonces ellos también deberían de estar sentados y reconstruir esa verdad. He tenido que aceptar muchísimos hechos que rechacé estando dentro del grupo armado ilegal y sancioné con la pena más severa a aquellos que los cometieron cuando tuve conocimiento de eso. Entonces era imposible nosotros tener conocimiento como comandantes de todo lo que sucedía. Por eso se confió en algunos comandantes y se les entregó esa autonomía y esa autoridad para poder adelantar todos los operativos militares que tuvieran que ver con la agenda estratégica de la organización de autodefensas, que era netamente antisubversiva. Desafortunadamente estas organizaciones fueron utilizadas para muchas cosas y muchos de los hombres que estuvieron bajo nuestro mando se prestaron para todo tipo de acciones ajenas a lo que era el conflicto armado. Creo que todos estos actores, ELN, FARC, EPL, el miembro de las autodefensas, la Policía Nacional, el Ejército y la sociedad civil en general deberían de estar sentados en una mesa reconstruyendo la verdad histórica. ¿Para qué? Para que si no sabemos como colombianos cuál fue los motivos que llevaron a que muchos hombres ingresaran a grupos armados, esto se va a repetir y se va a seguir repitiendo en nuestro país. Creo que las víctimas merecen la verdad, necesitan la verdad para poder también resignificar el dolor y lo ocurrido por, digamos, sus familiares y lo que pasó. Cuando me encuentro a solas, pienso en ti. Mi mente se cierra solo en tu presencia. Pronuncio, qué hermoso fue ese tiempo. Fui feliz sin darme cuenta. A raíz de la muerte de mi hijo Jaime, me fui a las calles a vender productos de revista y me convertí en líder de revistas. Por esa razón tocaba puertas para saber el porqué el hecho de mi hijo Jaime. Y preguntaba, tratando de saber la razón y quiénes y el por qué. Y él me dijo, mami, tienes que pensar en Fran, en las peladas y en mí, deje de preguntar. Pero yo no hice caso. Así sucedió cuando de pronto, en el 2007, yo llegué del trabajo cansada y entonces Marlon era bipolar y yo tenía que llevarlo a una cita. Y me quedé dormida. Y entonces fue cuando Marlon salió de la casa y no regresó. Eso es lo único que sé de mi hijo Marlon, que desapareció el 21 de marzo de 2007 y que no he vuelto a saber nada de él. Voy en la calle todos los días y veo personas así parecidas a él. Ya miraron la foto de él. Dejo el triciclo por ahí parqueado y me voy a alcanzar a esa persona a ver. No, no es. Bueno, referente a Jaimito, yo sé que está en una tumba, que lo tuvimos aquí en la casa muerto, que le dimos su sepultura. Y es muy diferente a lo de Marlon. Y me pongo a pensar, ¿qué pasó con Marlon? ¿Qué me le hicieron? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Entonces son miles de preguntas que uno se hace y entonces para uno es muy difícil. En cuanto al tema del acercamiento a las víctimas y ese compromiso que tenemos con las víctimas, principalmente más que con la justicia, es de tratar de encontrar esa información
tan necesaria para todas ellas, principalmente sobre sus seres queridos desaparecidos. Y hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con las víctimas, realizar actos, actividades, donde de cara a ellas, frente a ellas, les manifestamos nuestro arrepentimiento, aceptamos la responsabilidad sobre todos estos hechos y nos comprometemos con ellas a trabajar para encontrar esa información tan necesaria para todas ellas. Por lo menos yo estoy luchando para el encuentro del hijo que para darle sepultura. Así sea un huesito, pero sé que ya descanso yo, que es el que más sufrió para un lado y para otro, buscando. Yo le pido el favor a estas personas que me arrebataron a mi hijo, Steven Soracá Telles, que si ellos saben a dónde quedó el cuerpo, a dónde lo sepultaron, que me den información para yo saber y ir y sacar el cuerpo o darle una sepultura mejor para que él no quede botado. Yo le agradezco a esas personas, si escuchan este mensaje, que me lo hagan saber. Porque al principio eso es muy horrible. Uno quiere acabar el mundo. Uno no sabe ni qué hacer en esos momentos. Y me muevo en ese ambiente de víctimas con ese fin de que Dios me ayude a encontrar a mi hijo. En la forma que sea, si está muerto, pues para darle una sepultura digna. Y si es vivo, pues para darle todo mi amor, si lo llego a encontrar con vida. El tema de desaparición forzada es un tema, yo diría, uno de los más crueles e inhumanos que le pueda pasar al ser humano. El río es testigo de eso, el río Grande de la Magdalena. Muchos de ellos, desafortunadamente, no se volverán a ver, ni siquiera después de muerto su resto, porque es como lo que abriga uno algún día. Por ejemplo, yo tengo el caso de mi hijo. Entonces, las víctimas por desaparición son un caso totalmente fuerte para la parte emocional, para la parte social y familiar. El ejército nos lo mató y nos lo entregó para darle sepultura. Pero lo que no estamos contentos acá es el que se desapareció. Años y años sin saber nada de él. Y yo misma he tenido que afrontar ese hecho que me pasó, de la manera en que pude en algún momento acercarme a un victimario de esto, que fue el que se llevó a mi hijo, y confrontarlo con el hecho de que me dijera en dónde estaba y qué había pasado. Tuvimos nuestros hijos no para la guerra. Entonces, todo ese tipo de preguntas y de interrogantes y de sentimientos que se van dando cuando uno le sale o cuando le toca vivir este tipo de hechos, hace que tú también aprendas a aceptar muchas cosas de esa misma vida a través de lo que sucede y la realidad de nuestro país. No estoy queriendo decir que yo acepto lo que pasa en este país, no, sobre todo con lo que tiene que ver con la guerra. Yo acepto que haya paz en mi país, que haya paz en mi territorio. No podemos pasarnos toda la vida viviendo de rencores, de rabias, de señalamiento. Hay unos hechos, pero unos hechos que me tienen que dar la oportunidad de vivir un duelo desde la transformación propia y personal de lo que me ha tocado vivir. Yo creo que desde ahí se comienza a ver el perdón.
Bueno, el perdón quizás para algunos puede ser muy importante. Puede que la prioridad para otras víctimas no sea perdonar, ¿sí? Depende mucho del hecho, de lo que haya pasado, de cada persona. A veces el perdón va muy ligado de saber qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, para poder decir, doy un paso más hacia adelante hacia el perdón. Para algunos es fácil perdonar, decir yo perdono, o no siento odio, o no siento rencor por esos grupos o por esas personas que cometieron el hecho del cual soy víctima. Entiendo a aquellas personas que deciden no perdonar. Es lo más normal, porque no estamos hablando de agresiones menores, estamos hablando de que se le hizo daño a seres humanos inocentes, ajenos totalmente a todo lo que fue el conflicto armado, que fueron los que más sufrieron toda la violencia de este conflicto. Yo me comprometo ante ellas a seguir trabajando en búsqueda de esa información que tanto requieren y a tratar de mitigar un poco ese dolor que llevan sobre sus almas, sobre su corazón. De verdad, y con la mayor honestidad del mundo les pido perdón y espero que nuestra Colombia cambie y que algún día podamos vivir en paz. El perdón es un eufemismo. Sería muy bueno si fuera real, si fuera sincero. Pero el que pide perdón muchas veces es como para tener tiempo, para respirar y seguir en lo que le gusta hacer, y no existe la reparación. Y el que pide perdón para seguir delinquiendo, es mejor que se calle la boca, que no lo haga. A pesar de que se está tratando de combatir lo de la economía, de la ilegalidad de la droga, hay muchos chicos que crecen con la mentalidad de querer tener moto grande, de querer tener mujer bonita, voluptuosa, con mentalidad, perdón la expresión, de traquetos. Y muchas niñas con la mentalidad de que voy a ser la mujer de traqueto. Sí. Y tratar de cambiar esa mentalidad en los jóvenes es muy difícil. Es muy difícil, al punto que muchos chicos le dicen a uno, pero usted ¿qué vende sueños? ¿Para qué vende sueños si yo me gano más que usted lo que se gana un año en unas vacaciones transportando un bulto de coca? Y ante esos argumentos, pues uno trata de mostrarles es que las personas que trabajan con estas cosas pues tienen dos posibilidades muy cercanas, y es o la cárcel o la muerte. O que se mueran. Nosotros quisimos saber qué había llevado a estos muchachos a ser parte de un grupo armado ilegal, buscar esos factores predisponentes y facilitadores que los habían llevado a tomar la decisión de incorporarse a un grupo armado o por elegir una vida en las armas. Allí encontramos cosas muy valiosas como las pautas de crianza, el autoconcepto, la impulsividad. Desafortunadamente, muchos de los jóvenes que crecieron viendo a grupos guerrilleros terminaron ingresando a un grupo guerrillero. Muchos de los jóvenes que crecieron viendo a grupos paramilitares terminaron siendo hombres de una organización paramilitar o de autodefensas. Entonces, tratar de desmitificar ese poder de las armas, esa imagen de combatiente, llevando ese mensaje de no violencia, contándole la realidad del conflicto armado, la tragedia humana que se vive dentro de la guerra para evitar que estos jóvenes algún día tomen esa decisión, la que tomamos muchos de nosotros, equivocada, de incorporación a un grupo armado ilegal. Él, a la edad de 27 años y unos días, el ejército lo mató. Bueno,
Él se nombraba Alejandro Uribe Chacón. Él a los 12 años se fue para las minas de San Lucas. El ejército lo hizo porque el señor Álvaro Uribe lo dijo por televisión, que cuando el ejército estuviera trabajando en el campo, tenía que mensualmente reportar trabajo. Y si no reportaban, los echaban. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que hicieron hartas masacres. Con el cuento, vámonos que nosotros le damos trabajo. Y no era así. Y aquí de Aguachica se llevaron unos inválidos. Y allá aparecieron muertos, que eran guerrilleros. Los camuflaban después de muertos, pero no tuvieron la táctica de que había sido muerto a bala. El cuerpo sí, pero el uniforme no. La ropa no tenía orificio. Hubo un amigo que él se escondió al ver la cuestión y él narró, era un testigo de que él suplicaba que no lo mataran. Yo le tenía admiración a la guerrilla y esa era la autoridad allá. Al que no servía lo eliminaban. Cuando yo vi que intentaban eliminar a mi padre y era una buena persona, perdió por completo el total afecto para mí. Yo creo que el conflicto nos trajo muchas cosas negativas, pero nos enseñó también muchas cosas. Son los momentos difíciles los que construyen. Hace muchísimos años, cuando yo era apenas un niño y un joven, nosotros éramos zona roja en el sur de Bolívar. Cuando salía, recuerdo cuando joven, a una ciudad, nos paraba el ejército, la policía, y por el solo hecho de que nuestra cédula o nuestro documento era del sur de Bolívar, nos sacaban a un ladito porque podíamos ser guerrilleros. Pasó el tiempo, ingresaron los paramilitares, entonces ya nos tildaban o de guerrillero o de paramilitar. Gracias a Dios eso ha cambiado y hoy hemos cambiado la historia porque ya la gente quiere venir al sur de Bolívar. Hoy tenemos un batallón de selva, somos sede de distrito de policía, pero más allá del ejército y la policía es una comunidad que no quiere ni guerrilla, no quiere paramilitares, no quiere las bacrines, queremos vivir en paz y vivir tranquilamente. Si no hubiéramos salido desplazados de Bolívar, hoy en día seríamos esposas de algún campesino, tendríamos una parcelita o una jefe vaca. Guerrillera. De pronto ella estaría en el proceso ahorita de conflicto. Sé que a veces soy dura de corazón, pues porque uno no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Dura de corazón, ¿en qué sentido? En que pues tengo mis 2 hijos y yo los he querido llevar así, ¿sí? O sea, a la línea, o sea, como con una disciplina, ¿sí me entiendes? Pero no en encaminarlos hacia allá, sino en que ellos vean hacia un futuro, en de poder yo brindarles una mejor calidad de vida. Porque la violencia ha sido así cruel. Tanto la FARC como los helenos, los paracos, criminales. O sea, lo bravo que es esa gente matar a sangre fría, despedazarlos a motosierra, o si no machete, o si no hacha, esmigajarlo y meterlo en una bolsa, botarlo al río. Quien tiene poder de eso es Dios, pero aquí en la tierra vemos muchos anticristos. Toda aquella persona que use armas es un anticristo, porque le va a quitar la vida a otro sin tener autoridad. Aquí en la esquina donde degollan a Pedro Julio Rondón, el cual lo degollan porque él dice que si lo llevan para matarlo más adelante, pues que lo maten de una vez. Una de las formas en construir paz es escuchándonos. Puede encontrar que muchos de ellos primero fueron víctimas y después fueron victimarios.